Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Mariana Becerril, que es pasante de la licenciatura en fisioterapia y la cual tendrá el gusto de presentarles el tema ruptura de tendón de Aquiles. Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenos días, doctora. Buenos días a todos. Como bien lo dijo, voy a presentarles el tema de la ruptura del tendón de Aquiles, esperando que sea de su agrado y si tienen alguna duda, saben que nos la pueden comentar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es la ruptura del tendón de Aquiles. Bueno, pues este término hace referencia a la pérdida de continuidad de la estructura, en este caso, del tendón. Es un rasgado parcial o total, depende, cómo afecte a parte de las fibras del tendón o a todo el espesor del tendón. Y esta ruptura se va a presentar cuando el tendón es estirado excediendo su capacidad. Más adelante vamos a ver cuáles son los mecanismos de lesión, cuáles son las causas, pero esta definición nos va a ayudar. Y bueno, como podemos ver en la imagen, más amplificada, pues el tendón va a tener ciertas fibras de colágeno y estas son las que van a estar afectadas en esta patología. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el tendón de Aquiles, ¿no? Como podemos ver, esta es una pierna y el tendón de Aquiles va a estar conformado por la convergencia de los músculos gastrocnemio, que es el primero que vemos aquí, el que está más arriba, y el sóleo, que es el que está más lateral. Estos dos músculos se encuentran en la parte posterior de la pierna y van a formar un tendón conjunto que va a insertarse en el talón o en el hueso que llamamos calcáneo, como lo podemos ver en la imagen. Este tendón es el más grande y más fuerte de todo el cuerpo y es el principal estabilizador cuando estamos de pie. Otro punto importante es que su función principal va a ser transmitir las fuerzas a los músculos, al hueso y a la fascia que encontramos en la planta del pie. Una cuestión importante a mencionar para entender la patología de ese tendón es que por encima de su inserción calcánea o su inserción en el talón, más o menos de 4 a 6 centímetros, vamos a encontrar una zona sin irrigación, es decir, una zona que no llega suficiente sangre, por lo que con mayor frecuencia esta puede ser una zona propensa a lesión. Muy bien, también vamos a comentar que los tendones están estructuralmente adaptados para resistir cargas de tracción y la fuerza tensil de los tendones sanos se va a encontrar en su mayor nivel entre los 25 y los 35 años. Después de esta edad, involucionan progresivamente. Esto es importante porque les voy a explicar en qué consiste esta gráfica de carga y curva de deformación. En esta se puede visualizar la deformación que sufren los tendones debido a la carga o a la tensión. Entonces, vamos a imaginarnos al tendón de Aquiles, que es como una liga, al cual le vamos a aplicar una carga o una tensión. Principalmente estaríamos llegando a la zona azul, que es la zona elástica. En esta zona, el tendón responde de manera lineal a la aplicación de la tensión. Todavía, en esta parte, los tendones pueden recuperar su forma original después de la deformación o después de que se les quita la carga. Pero, ¿qué sucede si seguimos jalando el tendón, si seguimos estirándolo? Bueno, pues alcanzaremos la región plástica, que es la que está marcada en verde. En esta zona, eh, los tendones son sometidos a fuerzas repentinas, prolongadas o excesivas, y aquí se van a superar los límites elásticos del tendón, causando una deformación permanente. Es decir, aunque se le quite la carga, el tendón ya va a estar deformado. Y si seguimos aumentando la carga, vamos a llegar a la región viscosa, que es la que tenemos marcada aquí en naranja, donde el estiramiento va a comenzar a lastimar las fibras de colágeno del tendón. Y bueno, si no quitamos la carga, podemos llegar a la zona roja, que es la zona de ruptura. Esta carga de ruptura es importante para entender
El mecanismo de lesión del tendón. Muy bien, vamos a ver la epidemiología, cómo afecta esto a las personas. Bueno, una ruptura de tendón de Aquiles va a predominar en hombres con una relación de 5 a 1. 5 hombres por una mujer. También es la tercera ruptura tendinosa más frecuente del cuerpo. Tenemos como dato que aproximadamente el 83% de los casos de rupturas ocurren durante la práctica deportiva. Y aquí vamos a mencionar dos cosas importantes. Uno, la ruptura que está cerca de la unión musculotendinosa, es decir, donde terminan los músculos y comienza el tendón, es más frecuente en personas jóvenes. Sin embargo, en personas de edad avanzada, la ruptura va a ser más frecuente cercana al calcáneo. Vamos a ver por qué. Bueno, porque tenemos algo que se llama factores predisponentes, es decir, las cosas que nos van a hacer más propensos a sufrir una ruptura. Entre ellas, la edad y el sexo. En cuanto al sexo, bueno, ya comentamos que es más frecuente en varones. Edad, aproximadamente de 40 a 50 años. Recordemos que la fuerza tensil se encuentra en su mejor punto entre los 25 y 35, entonces para los 40, 50, esta ya tuvo un descenso progresivo. Un factor predisponente igualmente es practicar deporte, principalmente aquellos que impliquen correr, saltar e inicios y paradas repentinas. Otro factor predisponente son las inyecciones de corticosteroides. ¿Por qué? Hay un aumento significativo de esta lesión en pacientes sometidos a diálisis, a trasplante renal y a lupus eritematoso, entre otros, ya que su tratamiento requiere grandes dosis de corticosteroides. Y esto nos va a causar una necrosis del colágeno en el lugar de inyección, lo que va a retrasar la cicatrización. También otro factor es la obesidad. ¿Por qué? Pues porque se va a ejercer más presión sobre el tendón y recordando la curva de carga y deformación. También tenemos alteraciones de la alineación, principalmente en el pie cabo o pie plano, y la debilidad muscular. Esta puede ser un factor predisponente porque el músculo va a ser incapaz de alargarse para proteger al tendón y va a causar una sobrecarga que va a superar los límites mecánicos y fisiológicos de nuestro tendón de Aquiles. A la derecha pueden ver una imagen que les puse, es un señor gordito que está corriendo. ¿Qué pasa? Bueno, las rupturas ocurren frecuentemente en personas sedentarias y obesas o en aquellas que realizan actividad física intensa de forma intermitente sin la preparación adecuada. También son los llamados deportistas de fin de semana. No tienen una buena técnica de calentamiento, no tienen una buena técnica de enfriamiento, ni la técnica correcta para efectuar el deporte, la actividad física que quieren llevar a cabo, entonces son más propensas a sufrir una ruptura del tendón de Aquiles. Muy bien, ahora vamos a ver las causas. ¿Por qué, aparte de todos los factores predisponentes, podríamos sufrir una ruptura? Bueno, hay tres causas identificadas, se las voy a explicar. La primera es la degenerativa. Como ya se los mencioné, después de cierta edad viene algún proceso de descenso y bueno, hay cambios degenerativos previos a la ruptura, con evidencia de que hay degeneración de colágeno, de que hay alteraciones vasculares o calcificación. Aquí, en cuanto a las causas degenerativas, es importante mencionar que los tendones son muy fuertes y no se van a romper en caso de que no haya una causa degenerativa previa. Si es un tendón sano, no tendría la predisposición a romperse. Por su parte, también tenemos la causa mecánica. Esta se da por un estrés y sobrecarga. ¿Qué significa? Que si causamos una contracción súbita e intensa en el complejo musculotendinoso, podemos generar una tensión excesiva del tendón. Esto repitiendo lo que ya he venido diciendo desde el principio. Y
También tenemos causas medicamentosas, principalmente con quinolonas, que son medicamentos que van a actuar en la síntesis de colágeno. Y síntesis de colágeno tipo 1, que es el que predomina en el tendón. Y los corticosteroides, como ya lo había mencionado, puede causar una necrosis en el área de aplicación y favorecer así las microrupturas. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Es decir, ¿en qué momento preciso podríamos tener una ruptura? Son cuatro bien identificados. El primero, como podemos verlo en la imagen, es apoyar con fuerza sobre el antepié. El antepié es la punta del pie, con la rodilla extendida. Esto sucede normalmente si hacemos un sprint, si empezamos a correr, entonces el tendón va a estirarse y podemos exceder su capacidad. Otro mecanismo de lesión es hacer una dorsiflexión, es decir, doblar el pie hacia arriba inesperadamente. Esto sucede comúnmente al caer de una escalera o al dar una mala pisada que hacemos este movimiento brusco e igualmente estamos alargando el tendón. Otro mecanismo de lesión puede ser una brusca y violenta dorsiflexión o flexión plantar tras una caída de altura o igualmente una mala pisada. Todo esto repercute en el tendón. Y una causa menos común, pero que se puede presentar, es una contusión directa sobre el tendón, estando este en máxima tensión, es decir, tenemos el tendón estirado y sufrimos alguna contusión. Em, Esto también puede referirse al signo de la pedrada, que es cuando los pacientes sufren justo este mecanismo de lesión y te dicen, sentí como si me hubieran aventado una piedra, porque es lo que se siente al tener justo el mecanismo. Muy bien, ahora vamos a ver el cuadro clínico, es decir, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que van a presentar las personas con una ruptura del tendón. Bueno, principalmente van a tener dolor en la parte posterior de la pantorrilla, justo donde está los músculos y el tendón que les mostraba al principio. Este dolor va a incrementar durante la flexión dorsal del pie y van a tener una marcada incapacidad para el despegue en la marcha. La fase de despegue es despegar un pie para dar el otro paso. Es muy común que que los pacientes sean incapaces de efectuar una marcha correcta. Otros signos que también podemos identificar es el signo del hachazo. ¿Qué es el signo del hachazo? Es cuando palpamos el tendón y podemos detectar la pérdida de continuidad, podemos sentir un hueco, como lo vemos en la imagen. También, si dejamos el pie en reposo, se va a observar como una depresión. Puede aparecer un moretón, puede aparecer edema, que si lo tocamos con el dedo puede ser que se hunda, edema depresible, y tumefacción, que es la hinchazón o el aumento de tamaño como resultado de la inflamación. Y bueno, dentro del cuadro clínico tenemos 3 grados de ruptura, como lo mencionaba en la definición, dependiendo a qué tanto afecte al tendón. Entonces, el grado 1 va a ser una ruptura parcial, que se va a presentar con dolor, tumefacción, moretón, dada la carga de peso y una leve impotencia funcional. El grado 2 es una ruptura parcial, que igualmente se va a presentar con dolor, tumefacción, moretón, una dificultad a la carga de peso y una impotencia funcional moderada. Y el grado 3 es una ruptura total, que se va a presentar con los mismos signos y síntomas anteriores. Sin embargo, la dificultad a la carga de peso y la impotencia funcional va a ser severa, va a ser muy importante. Vamos a tener una morfología normal, es decir, no va a haber una forma ni una función normal del tendón. Y aquí claramente podremos encontrar el signo del hachazo, que es el que les comentaba hace unas diapositivas. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el tratamiento para una ruptura. Existen dos, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, y les voy a explicar cada uno.
Bueno, primeramente, el tratamiento conservador consiste en la inmovilización con yeso o férulas. Esto con la intención de que el tejido cicatrice naturalmente. Puede realizarse con una botina de yeso, como lo vemos en la imagen, y o con una férula. Principalmente empezando en equino y después pasando a lo neutro. Estas son simplemente posiciones, como lo vemos en la imagen, que nos va a ayudar a la mejor cicatrización y funcionamiento del tendón. Y bueno, el tratamiento conservador estándar actual son aceptados periodos de inmovilización de entre 6 y 8 semanas. No deberíamos sobrepasar ese tiempo. Muy bien, vamos a ver ahora el tratamiento quirúrgico. Vamos a ver que hay dos opciones para el tratamiento quirúrgico. El primero es el tratamiento abierto. ¿Qué significa? Bueno, esto es mejor para las rupturas agudas, es decir, rupturas recientes. Y con mayor frecuencia se utiliza una sutura con diferentes métodos de reforzamiento que pueden ser aportados de algún colgajo del tendón. La otra opción es el método percutáneo. Esto es una cirugía mínimamente invasiva que permite introducir instrumental en el cuerpo y que puede actuar de diferentes maneras en el tendón. Todos los tratamientos suenan bien, todos los tratamientos te ofrecen la reparación del tendón, pero ¿cuál es el mejor? ¿Cómo sé cuál elegir? Bueno, les hice una tablita de ventajas y desventajas comparando el tratamiento quirúrgico contra el tratamiento conservador para darnos una idea de qué nos ofrece cada uno. Por su parte, el tratamiento conservador, en cuanto a las desventajas, es que tiene mayor riesgo de reruptura del tendón. También tiene el riesgo de elongación del tendón, es decir, que el tendón quede estirado. Siempre tras una inmovilización no podemos evitar la pérdida de masa muscular y con ello la disminución de la fuerza, en este caso del tríceps dural, de los músculos que les mencionaba al principio. Y va a haber un retraso de la recuperación completa del paciente. En cuanto a las ventajas, estéticamente no hay cicatriz y no hay complicaciones relacionadas a la cirugía. Ok, en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son las desventajas que nos da? Bueno, puede haber complicaciones de la cirugía relacionadas con la herida. Puede ser una mala cicatrización, infecciones y claro que sí, también exige un mayor costo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que mejora el resultado funcional del paciente y le permitirá gradualmente volver a su deporte. Va a tener un retorno a las actividades de la vida diaria más rápido y se ha demostrado que un tratamiento quirúrgico disminuye la tasa de reruptura. Ok, pero entonces, ¿cuál elijo? Bueno, esto es solamente una, una recomendación, algo general, pero hay que siempre recordar que tenemos que individualizar nuestros tratamientos y ver qué es lo que el paciente necesita. Ok, el tratamiento quirúrgico se recomienda para profesionales del deporte, por lo que ya vimos las ventajas que ofrece, mientras que el tratamiento conservador es una buena opción para personas mayores que llevan un estilo de vida menos exigente. Pero ya sabemos que todo esto tiene que ser individualizado y veremos qué es la mejor opción, cuáles son los objetivos del paciente. Ok, ahora vamos a ver cuáles serían los objetivos del tratamiento fisioterapéutico. El primero sería evitar las secuelas de la inmovilización, eh, dependiendo, ¿no? El tratamiento quirúrgico o el tratamiento conservador. Como segundo objetivo, tendríamos restaurar el arco de movimiento articular, porque se puede perder un poco de movilidad. El tercero sería fortalecer el miembro afectado, por lo que ya veíamos la disminución de la fuerza, la pérdida de masa muscular. El cuatro sería reeducar la marcha, porque como les comentaba, este tendón es importante para estabilizar cuando estamos de pie, cuando estamos caminando, entonces es un punto muy importante. El número 5 sería mejorar la propiocepción y la coordinación para encaminar al funcionamiento. Y el número 6 sería reintegrar al paciente a sus actividades de la vida diaria o su práctica deportiva.
Muy bien. Antes de empezar con las fases del tratamiento, es importante mencionar que el paciente deberá usar muletas. ¿Por qué? Porque durante las primeras 8 semanas del tratamiento la descarga de peso va a ser gradual, es decir, vamos a ir apoyando poco a poco el pie con ejercicios. Y les hice aquí una gráfica, como lo vemos, son 8 semanas y de la primera a la cuarta semana no debe haber descarga de peso, ¿ok? Debe ser totalmente con muletas. La semana 5 podemos empezar con ejercicios para descargar un 25% del peso. La semana 6 ya podemos descargar el 50%, semana 7 75% y semana 8 el 100%. Me gustaría mencionar nuevamente que este es un estándar, pero todo tiene que ser a tolerancia del paciente, viendo cómo es su progreso, viendo cómo avanza. No podemos forzarlo a entrar en esta estadística. Tiene que ser individualizado. Y bueno, ahora sí vamos a ver en qué consiste el tratamiento fisioterapéutico, el cual tiene 3 fases. La primera es la fase aguda, que comprende las primeras 4 semanas, y podemos trabajar con los pacientes movilizaciones pasivas, es decir, nosotros ir moviendo el tobillo lentamente a tolerancia, progresando a movilizaciones activas libres, es decir, donde el paciente ya realiza sus propios movimientos. Eh, ¿Qué significa tolerancia? Bueno, va a existir dolor, entonces tiene que ser un dolor tolerable, que no moleste, que no sea incapacitante. Poco a poco el umbral del dolor irá subiendo y nos permitirá mayor rango de movimiento. También es importante movilizar las articulaciones adyacentes al segmento afectado, entonces mover rodilla, mover cadera, mover todas las articulaciones que vengan después. Importante el trabajo de la cicatriz. Y en estas semanas podemos iniciar con ejercicios isométricos, igualmente a tolerancia, para ir trabajando los músculos sin mucha carga. Y como agentes físicos nos puede ayudar la crioterapia, el hielo, al terminar las movilizaciones, para evitar un poco esa inflamación y disminuir si es que todavía tenemos edema. Pasando a la fase 2, la fase subaguda. Esta comprende entre las 4 y las 12 semanas. ¿Qué podemos trabajar? Bueno, movilizaciones activas asistidas, es decir, el paciente hace el movimiento y nosotros asistimos para lograr el máximo. También pueden ser libres, es decir, el paciente puede hacerlas. Igualmente, mencionar siempre que esa tolerancia, no podemos forzar ese tobillo. En estas semanas ya conviene hacer los estiramientos progresivos, igualmente a tolerancia, para empezar a aumentar la amplitud de movimiento. Y trabajar ejercicios para la musculatura del miembro inferior, es decir, no vamos a trabajar únicamente la parte afectada, siempre vamos a trabajar en cadena, siempre vamos a trabajar todo el miembro. Y bueno, en la parte de agentes físicos nos podemos ayudar, si bien del ultrasonido, el láser y corrientes interferenciales, pues para disminuir el dolor, para acelerar el metabolismo, ayudando al proceso de curación, para desinflamación. Y por su parte podemos utilizar corrientes rusas para empezar a fortalecer la musculatura, para darnos una ayuda. Y la fase 3, que es la fase avanzada, que está a comprender las 12 a las 20 semanas. Este ya es una fase más em, importante. Bueno, no importante, más bien exige un poco más al paciente. ¿Qué podemos trabajar aquí? Vamos a seguir con las movilizaciones activas libres del tobillo. Esto ya obviamente completando el rango de movimiento. Vamos a seguir con los ejercicios de estiramiento, siempre a tolerancia. Aquí ya vamos a comenzar la reeducación de la marcha, es decir, educar al paciente a caminar de la manera correcta. Igualmente, educarlo a subir y bajar escalones, se puede educar en terrenos irregulares y ya tendrá un poquito más de importancia cuál es el entorno del paciente para trabajarlo desde ahí. Igualmente, ejercicios de equilibrio y propiocepción y ejercicios de agilidad.
Esta parte ya irá más encaminada al paciente. ¿Qué quiero decir? Si el paciente tiene una vida, vamos a decirlo así, normal, no tan exigente, bueno, saber cuál es su ocupación, saber a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, para encaminarlo funcionalmente y que él pueda reintegrarse a sus actividades de la vida diaria. En cuanto a si es deportista, bueno, vamos a trabajarlo progresivamente, orientando sus ejercicios al deporte que hacía, preparando su condición física, todo esto ya dependerá de cada paciente. Y bueno, una fase que a veces no es tomada en cuenta, pero que tiene muchísima relevancia, es la fase preventiva, la que nos va a ayudar mucho a reducir este riesgo de lesión, que consta de tres puntos sencillísimos. El primero es efectuar un calentamiento antes de realizar la actividad deportiva, antes de realizar actividad física, una buena técnica de calentamiento y también una buena vuelta a la calma o enfriamiento, que bien puede llevarse a cabo con estiramiento. Como ya lo mencioné, al realizar algún tipo de deporte es esencial. Como número dos es el uso adecuado del calzado para cada deporte que se practica. Un calzado que sea adecuado, que tenga buena plataforma, buena contención del tobillo, ya cada deporte tendrá sus especificaciones, pero sí es muy importante porque hay muchas lesiones, hay muchos casos que se dan por un mal uso del calzado. Y como número tres, mejorar las técnicas deportivas. ¿Qué quiero decir? Mejorar la técnica, fortalecer, eh, dar importancia a ese tipo de cuestiones que muchas veces no se ven. Y también mejorar y ver cómo están las pautas de entrenamiento, cuánto tiempo se descansa, cuál es la frecuencia. Importante no sobrecargar al tendón porque como lo vimos, los mecanismos de lesión pueden estar ahí. Y bueno, eso es todo por mi parte. Eh, si tienen alguna duda, pueden decir. Muchas gracias, licenciada. Y sí, es un padecimiento que es muy frecuente, creo que con mayor frecuencia, como bien menciona, en hombres, y sobre todo en aquellos deportistas como de fin de semana, ¿no? Que de repente se van el domingo a jugar un partido de fútbol y pues resulta que terminan con una ruptura de este tendón. Eh, sí quiero comentar que cuando hay una ruptura total, el tratamiento de elección es el quirúrgico, sobre todo si ha pasado mucho tiempo porque los dos extremos del tendón se van retrayendo. Entonces, para volverlos a unir de manera conservadora es muy complicado. Entonces, lo ideal es operarlos y, bueno, sí operarse de manera inmediata, porque como le dije, se van retrayendo los dos extremos, entonces hay que hacer una incisión mucho más grande para juntar los dos extremos. A veces es necesario ponerles algún injerto para que el trayecto se complete. Pero esa parte preventiva es muy importante, como dice, un calentamiento. Yo pensaría que también un entrenamiento habitual, no solamente un partido de fin de semana, sería importante. El uso del calzado, como bien ha mencionado, y el fortalecimiento no solo es jugar, sino entrenarse, prepararse físicamente. ¿Tiene algún otro comentario para terminar, por favor, licenciada? Claro, hacer una observación en cuanto a que hay rupturas que no son a veces bien diagnosticadas y se vuelven crónicas. Entonces, justo lo que decía, se va retrayendo más y es más complicado. Entonces, puede ser que no estén bien diagnosticadas, pero también puede ser que los pacientes no se atiendan. Entonces, yo siempre lo digo, cualquier dolor, cualquier molestia, acudan al profesional porque de verdad hay casos extremos y sean muy conscientes en la fase preventiva porque tenemos muchos pacientes que son muy dedicados a las terapias porque ya se quieren recuperar, pero no fortalecen, no calientan, no estiran. Y estoy hablando de deportistas, entonces creo que tendría que ser esencial. Hay que hacer mucho énfasis en la educación preventiva de los otros pacientes.
Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que hay veces que, pues que creen que con reposo van a sanar y por supuesto que esa no es la solución al problema. Pues muchísimas gracias y igualmente damos gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias.